Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los invitados especiales de hoy. También se encuentran con nosotros los senadores Alfonso Durresti, la senadora Isabel Allende y Magdalena Palumbo y María Fernanda de la Secretaría Ejecutiva. Magdalena, ¿tenemos cuenta el día de hoy? Sí, Presidenta, hay cuenta. Se recibió en la Comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.419 que regula actividades relacionadas con el tabaco, a objeto de establecer medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillo y facilitar su reciclaje o reutilización. También hay un oficio enviado por el ministro de Bienes Nacionales, el señor Julio Smith, mediante el cual, en cumplimiento a lo dispuesto en la glosa que indica de la Ley de Presupuestos del Sector Público de este año, informa las variaciones e incrementos de superficie para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado por región, y en particular de la red de parques de la Patagonia. Esos son los Excelente. documentos que se han ingresado a la Secretaría. Eso es todo, Muchas Presidenta. gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senadora Allende. Presidenta, mire, antes que iniciemos propiamente la sesión, después para no interrumpir, y dado que nos hemos atrasado un poco, yo quisiera solicitar de una vez un oficio, que es muy importante para el Ministerio de Medio Ambiente, porque quisiera saber cuál es la razón por la cual eh, el Santuario de Naturaleza de Tunquén, que iba a tener la creación de este santuario que contemplaba 233 hectáreas, y que finalmente, con un bloqueo del Consejo de Ministros, parece ser que la decisión que ha adoptado el Ministerio de Medio Ambiente es solamente contemplar 144 hectáreas, o sea, deja una parte importante sin protección. Señalar también que a través de la Contraloría, justamente la comunidad obligó al Ministerio de Medio Ambiente a que presentara esto al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Y como ya dije, esto debe haber tenido 233 hectáreas y solamente se concedieron 144. Y estas 233 hectáreas es la totalidad del ecosistema, no es una arbitrariedad, digamos, porque incluso de acuerdo a lo publicado por el propio Ministerio de Medio Ambiente en el diario La Tercera, cuando, como consecuencia del estudio de línea base solicitado por el gobierno regional de Valparaíso, ahí se determinó. Ahora, costó mucho que el Ministerio de Medio Ambiente llevara esto al Consejo de Ministros. Finalmente esto lo consiguió la comunidad a través de la Contraloría, porque hasta ese momento había habido total inactividad del Ministerio de Medio Ambiente. Ellos consideraban, la Contraloría dice que no es necesaria la anuencia de los propietarios para declarar un santuario. Entonces, esto se ha ido dilatando y finalmente, como hemos sabido, a través de una declaración de la Seremía de Medio Ambiente de Valparaíso al Mercurio de Valparaíso, se enteran, sobre todo la comunidad, que este nuevo santuario, Playa y Quebrada, va a ser de 144 hectáreas y dejaría, comillas, para una segunda etapa toda la otra parte, que fue toda el área sur, que sería parte de este ecosistema donde se pretende desarrollar incluso un desarrollo inmobiliario. A juicio de la comunidad, no hay razón técnica para recortar este ecosistema. Y es más, denuncia el martes 7 de julio, más de 10 vehículos entraron a la playa con topógrafos a reconocer y demarcar las parcelas. Y al otro día llenaron de letreros. A juicio de la comunidad, esta situación es bastante ilegal porque no hay, como indican ellos, ni como proponentes, ni el Departamento de Medio Ambiente ni Soledad Garro han comunicado, entonces, todas las últimas gestiones en relación a este polígono. En resumen, yo creo que tenemos que oficiar al Ministerio de Medio Ambiente porque no entendemos la razón por la cual recorta este polígono y deja truncado, digamos, completo el ecosistema que sería, digamos, Santuario de Naturaleza en Tunquén. Esto ha despertado mucha inquietud en la comunidad y yo creo que sería bueno oficiar. Ese senador Allende, así se hará. Claramente, como usted lo expone, el área de protección, el polígono se reduce de manera bien significativa. Así que supongo que ahí se dará la información pertinente para que a través suyo también la comunidad tome conocimiento de qué está ocurriendo con esa declaración. ¿Alguna otra intervención en la cuenta de hoy? Ok, vamos a pasar entonces al punto número 1 de la tabla. Nosotros estábamos convocados, la sesión pasada estuvimos abordando el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre arbolado urbano e infraestructura verde,
el boletín 14.213-12, hemos recibido varias audiencias y ahí también hacer un reconocimiento a la red de árbol urbano. Nos acompañó el arquitecto Leonardo Lira, de la agrupación en defensa del árbol urbano en Chile. Nos expuso la diseñadora gráfica e ilustradora, la señora Gabriela Germain, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la académica que nos ha acompañado en varias ocasiones, la doctora Fernanda Salinas, de la ilustre Municipalidad de Puerto Varas, con ahí una extensa y bien propositiva exposición, el alcalde, el señor Tomás Gárate, y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el académico de la Facultad de Agronomía, doctor Juan Luis Celis. La idea es que podamos aprobar en general hoy el proyecto de ley de arbolado urbano e infraestructura verde y iniciar prontamente también ya su discusión en particular. Yo quiero agradecer a los expositores que estuvieron en la Comisión de Medio Ambiente. Creo que se han realizado aportes bien importantes como para mejorar y ampliar el alcance y el objetivo que tiene este proyecto de ley. Queremos ciudades que sean sostenibles, que sean resilientes, y esto implica un cambio de paradigma también, y que la forma en cómo entendemos también los espacios y la infraestructura verde sea coherente también con cada uno de los territorios. Así que hoy día estamos convocados en primer punto para votar en general este proyecto de ley. Yo ofrezco la palabra sobre el tema, si no iniciamos la votación con los senadores presentes. ¿Tomo la votación, Presidenta? Si no hay palabra, en votación, por favor, Magdalena. Esto lo vimos en 2 sesiones de manera bien extensa. En votación, en general, el proyecto de ley sobre arbolado urbano e infraestructura vegetal. Senadora, señora Allende. Pero, Presidenta, brevemente justificar, como usted ha señalado, tu experiencia. Esto es un proyecto que nosotros presentamos, digamos, acogiendo una elaboración que se había hecho desde la sociedad civil, desde las organizaciones que tienen que ver justamente con la defensa del arbolado urbano. Yo creo que es extraordinariamente relevante lo que señalaron los diversos expositores en cuanto a la multifuncionalidad que cumplen los arbolados y la necesidad de una buena planificación, diseño, para un país tan vulnerable como el nuestro en torno al cambio climático. Y que esto no solo se trata de arbolado o árboles, sino también otras especies arbustivas, por supuesto, y además, que es muy importante, también caminar más hacia la infraestructura verde, en un sentido bastante más amplio, considerando que en nuestro país el 87% vive en la zona urbana. Entonces, cada vez más tenemos que encontrar soluciones basadas en la naturaleza e ir acercando una ciudad que es el hábitat de, imagínense, casi el 90% de la población nuestra vive en ciudades. Tenemos que irlas haciendo cada vez más amigables y respetuosas del medio ambiente. Los árboles y los arbustivos y todos los que nos acompañan no solo son un tema de ornato, de diseño, de paisaje, de estética, sino que las múltiples funciones que cumplen, particularmente en cambio climático. Entonces yo creo que todo esto hace que efectivamente tengamos que generar una ley que permita además hacer un buen diseño y un buen trabajo descentralizado a los municipios en torno a la poda, la conservación y tratamiento de los árboles. Por los casos que nos mostraron, muchas veces se hacen podas bastante indiscriminadas sin mayor sustento. Y por cierto, considerando la realidad, que nunca hacen lo mismo como una región como la que usted representa, Presidenta, comparado con el norte, donde obviamente la escasez de árboles es bastante mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es sumamente importante entonces que avancemos. Por cierto, vimos que este proyecto hay que mejorarlo, tiene demasiada complejidad, o sea, tiene demasiados detalles, digamos, no lo tenemos que volver tan rígido, pero por cierto creo que tenemos que votarlo en general para que podamos comenzar a verlo en particular. Y yo nuevamente agradecer a las organizaciones que efectivamente han presentado este proyecto que nosotros hemos acogido y que implica avanzar, como digo, en lo que es la protección del arbolado urbano y la infraestructura verde. Voto a favor. Gracias, senadora. Senador señor De Urresti. ¿Está sin micrófono, senador? Voy a justificar mi voto, Magdalena, señalando que el voto será positivo porque creo que es imprescindible poder tener una ley de arbolado urbano, o mejor dicho, de infraestructura verde, como se ha definido por los propios
expositores. Hoy día no resulta posible tener en la nebulosa, tener sin una legislación la infraestructura verde de las ciudades, producto del cambio climático, producto de la complejidad de los territorios, producto de la necesidad de contar con soluciones basadas en la naturaleza. Es imprescindible por la calidad de los seres humanos, por la seguridad, por la propia servicios ecosistémicos que se van prestando a través de esta infraestructura. Falta mucho por avanzar, pero creo que es un tremendo paso. Y el involucramiento de municipios, de gobiernos regionales, de comunidades locales organizadas, creo que van a aportar para tener esta ley inédita en Chile, pero que va en el camino de lo que aprobamos de humedales urbanos y otros elementos para hacer las ciudades más vivibles y proteger con ello el medio ambiente, el ecosistema y también la calidad de vida de hombres y mujeres. Voto a favor, señora presidenta. Gracias, senador Torres. Gracias, senador. Se ha incorporado el senador Durana. Senador, se está votando en general el proyecto de ley sobre arbolado urbano e infraestructura vegetal que se vio en la sesión anterior y que contó con una buena cantidad de invitados. ¿Cómo vota, senador? El voto a favor. Gracias. Señora presidenta. Magdalena, yo también voy a justificar mi votación. Anuncio que voy a votar a favor. Quiero, al igual que lo han hecho mis colegas, valorar esta iniciativa no solo por su objetivo, sino que también es una iniciativa que colocan sobre la mesa y se canaliza a través de la Comisión de Medio Ambiente del Senado por organizaciones que están trabajando no solo por mantener visible este tema, sino ver cómo avanzamos a un modelo de ciudad que es distinto a lo que tenemos hoy día. Yo lo mencionaba anteriormente, yo represento una región donde más del 50% del territorio es área silvestre protegida, que es la región de Aysén, pero vivimos también, la capital regional es una de las ciudades más contaminadas, la calidad del aire es yo diría que la principal problemática que tenemos, en especial quienes habitamos en la ciudad de Coyhaique, y que entonces se provoca esta paradoja que donde se concentra la población, que es en los sectores urbanos, el modelo de ciudad no está siendo inclusivo, no está siendo sostenible, no estamos siendo coherentes con los objetivos de desarrollo sustentable que hablan sobre este tema. Entonces creo que lo que nos plantean es que partió quizá de cómo muchos observábamos que en nuestros espacios públicos, en las plazas, a veces la tala de árboles, la verdad que era una tragedia en sí misma. Entonces hemos pasado de eso, y por eso quiero agradecer los aportes que han hecho todos los expositores, hablar no solo de arbolado urbano, sino de infraestructura verde, y creo que ahí es donde tenemos el gran desafío. La exposición del alcalde de Puerto Vara nos mostraba que son distintos tipos de espacios. Hoy día tenemos esta lógica tradicional de la plaza como espacio de esparcimiento, donde el criterio fundamental es el criterio estético, de mantener el orden, que estén todos los árboles ordenados. Nadie repara en qué tipo de vegetación es la que se coloca en estos espacios, y que no es el único tipo de infraestructura verde que tenemos. Así que yo espero que podamos trabajar con celeridad este tema en conjunto y de mano con las organizaciones. Creo que es un tremendo ejercicio, y poder tener un proyecto de arbolado urbano, infraestructura verde en Chile. Así que voto a favor. Muchas gracias, senadora. Con esta votación queda aprobado en general, por la unanimidad de los presentes, el proyecto de ley sobre arbolado urbano e infraestructura vegetal. Ok, entonces se da por aprobado. Pasemos, por favor, al punto 2 de la tabla. Hemos convocado también para recibir en audiencia, le quiero dar la bienvenida, lo veo en pantalla, al señor Flavio Angelini, que él es representante de un grupo de vecinos que han experimentado y sufrido las consecuencias ambientales de la ampliación de la ruta F20, Nogales, Puchuncaví, Ventanas, Maitencillo, que es una obra que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria CANOPSA. Y también de la misma agrupación están las señoras Luz María Vergara y Virginia Rausix. No sé cómo se
se pronuncia su apellido. Así que le damos la bienvenida a Flavia Virginia y Luz María. Tienen la palabra, no sé quién de ustedes va a comenzar. Señora Presidenta, voy a María. comenzar yo, Flavio Angelini. Agradezco a la Presidenta de la Comisión la oportunidad de exponer y, por supuesto, la participación de todos los senadores. No sé si puedo compartir pantalla, me imagino que sí. Por supuesto, está habilitado. Déjeme ver, ¿es esto? Ahí está. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Este es un tema que nos aqueja hace aproximadamente unos 6-7 meses. Quiero comentarles que, como antecedentes generales, lo que está hoy día construyéndose es una nueva carretera que une la comuna, la Panamericana, la comuna de Nogales, con Puchuncaví, y donde el Ministerio de Obras Públicas ha ingresado también dos variantes nuevas, una que va hacia la localidad de Ventanas y otra hacia Maitencillo. Esta es una carretera que inicia sus obras según lo planificado en mayo del 2020 y debería terminar la construcción en mayo del 2022 con la habilitación de nuevos peajes. Es una carretera de 61 kilómetros que actualmente tiene 2 pistas, se le adicionan 2 pistas más, 4 peajes, y está determinada por el Ministerio de Obras Públicas como una carretera de menos de 100 kilómetros por hora. Hay que hacer 2 elementos importantes. Lo primero, que los bypass de Puchuncaví y Ventana no estaban incluidos inicialmente en el proyecto del MOP, y estos se incluyeron fundamentalmente, y lo vamos a mostrar, por una razón de carácter económico, con el objetivo de incentivar a los concesionarios de esta carretera a poder licitar económicamente mejor, vale decirles mejor al van del proyecto. Esta es una carretera que además el Ministerio de Obras Públicas decidió, como juez y parte, fijarle una velocidad de menos de 100 kilómetros por hora, y de esa manera, a través de una especie de triquiñuela legal que decimos nosotros, evitar que esta carretera fuese presentada al sistema de evaluación ambiental. Vale decir, esta carretera se está construyendo, pero no tiene actualmente una evaluación de impacto ambiental. Hoy día hay impactos no declarados en todo este proyecto: la tala de especies protegidas, intervención de cerro, intervención de cursos de agua, humedales, y nosotros comentamos que esta no es un mejoramiento como se ha pretendido mostrar de la carretera actual, sino que claramente es una construcción de una carretera totalmente nueva. Hay impactos graves, acústicos y visuales, que afectan a más de 158 familias de distintos condominios, afectan a agricultores, a parceleros. En el caso de algunos condominios, la carretera pasa a escasos 30 metros de las propiedades. Ya se ha producido un proceso de fuerte en la zona en que el Estado ha empezado a construir, ha empezado a lesionar el medio ambiente. Hoy la ruta es un nuevo proyecto y tiene una serie de impactos que los vamos a ver a continuación. Este es el tramo que ustedes ven. Voy a colocar el tramo que va desde el enlace Puchuncaví hasta Maitencillo, y hacia el otro lado está el enlace hacia la localidad de Ventana. Esta es una carretera que nosotros creemos que en este enlace en que va entre Puchuncaví y Maitencillo, prácticamente incomprensible. Lo que ustedes ven por este sector de acá, esto que estoy mostrando a continuación, ¿cierto? El sector derecho es la ruta F30, pero incomprensiblemente el MOP, en vez de mejorar la F30, que es una ruta que ya está intervenida y que tiene espacio de crecimiento, es la ruta que va de Puchuncaví hasta Zapallar, Cachagua, Papudo, hace este enlace que prácticamente parte por la mitad un territorio bastante grande, pero donde tenemos al lado izquierdo, eso que se ve más verde al lado de la costa, un proyecto que se denomina Maratué. Este proyecto es un proyecto inmobiliario de más de 2.000 millones de dólares que lo lidera la familia Lería Lutzich, y que pretende construir ahí más de 14.000 viviendas en un sector de Maitencillo, el sector de la costa donde actualmente no hay ni agua. Y lo que nosotros decimos que esta carretera, este bypass, lo que hace es favorecer un proyecto inmobiliario, más que pretender
mejorar una ruta como sería la ruta F30. Muestra de esto es que el año 2019, en audiencia pública, se reúne el ministro de Obras Públicas con los propietarios de esto para discutir, ¿cierto?, presentar este proyecto de una inversión de 2.000 millones de dólares. No sabemos el contenido, lo quisimos preguntar a través de la ley de transparencia y la respuesta es que no hay ningún tipo de antecedente sobre lo conversado. Pero claramente, declaraciones de la hija del señor Leiría en la participación ciudadana a este proyecto, en Maitencillo comentan que han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, un acuerdo que por supuesto va a favorecer esta inversión inmobiliaria. Acabamos de saber esto, el Ministerio de Obras Públicas además ha pagado 2 millones de dólares a Maratué por la expropiación de una franja que claramente favorece al proyecto con la construcción de esta autopista. Lo que ustedes ven aquí, donde dice Lomas Blanca, El Mirador, Las Hermanas, claro, hay más de 4 o 5 condominios que están siendo afectados. Es una obra monstruosa que se mete prácticamente a Maitencillo e impacta un montón de personas. Va a haber contaminación acústica, acabamos de terminar un estudio de impacto acústico. Quiero decirles que el proyecto no tiene estudio de impacto ambiental, no tiene estudios acústicos, no tiene microruteo de flora ni de fauna. Hay en la zona grandes hallazgos arqueológicos y ninguno de estos antecedentes consta en la carpeta ni en la investigación que tiene que haber hecho el MOP o la concesionaria, en este caso española Canopsa, para que efectivamente se haga esta ruta. Todo esto que ustedes ven acá va a impactar a todas estas personas en lo que respecta a lo acústico, a la tala de árboles, a terminar con la tranquilidad. Aquí ustedes ven la actual F30 y por supuesto el proyecto marcado en azul de la autopista. Lo más lógico hubiera sido que este diseño hubiese mejorado la actual F30. Sabemos que hay un proyecto de vialidad, pero se pretende hacer hoy día un bypass de esta naturaleza que no tiene explicación más que, nosotros decimos, de mejorarle el van al proyecto porque se colocan 2 nuevos peajes y mejorar el proyecto de Maratué. Aquí muestra, hay un zoom sobre los condominios, donde prácticamente se ve en el área inferior que los condominios pasan encima de las casas, prácticamente. Ya se han expropiado, en el caso de la divisa, más de 7 sitios para darle paso a este tipo de infraestructura que es gigantesca. Les voy a dar un ejemplo. Esta infraestructura pasa a 9 metros sobre las propiedades, a 30 metros de altura. Hay daños al medio ambiente actuales y hay daños al medio ambiente futuro. A modo de ejemplo, hay especies que no se pueden cortar, como el naranjillo en el Lazo de las Lomas, que ya fue expropiada por el Ministerio de Obras Públicas. En la construcción que ya se inició entre Nogales y Puchuncaví, ya había un corte ilegal de especies belloto del norte. Esto fue denunciado por nosotros y por otros vecinos y por agricultores de la zona ante CONAF y ante el juzgado de policía local. Ahí se ven, por ejemplo, que hay afectaciones a especies muy importantes como el tayudo del norte y el naranjillo y los bellotos. Todo esto no hay un microruteo y por lo tanto no se sabe. Nosotros acabamos de terminar también un segundo estudio sobre la flora y hay más de 160 especies que van a ser afectadas por la ampliación de esta ruta. Para terminar, el mismo subsecretario Cristóbal Leturia, el 10 de noviembre del 2020, en grabaciones de la Municipalidad de Puchuncaví, reconoce que hay impactos ambientales, reconoce que no se ha hecho, ¿cierto?, todo lo posible por mitigar este tipo de impacto. Entonces nos preguntamos nosotros, si el mismo subsecretario reconoce que no hay impacto, ¿por qué efectivamente este proyecto no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental? Nosotros hemos hecho una campaña extensa que ha terminado fundamentalmente por presentarle a la Corte de Apelaciones, ¿cierto?, de Valparaíso y a la Corte Suprema, donde desgraciadamente perdimos. Nos tuvo el juez Muñoz en la tercera sala de la Corte Suprema en Santiago, y se nos ha denegado, ¿cierto?, la posibilidad de paralizar estas obras. Lo que estamos pidiéndole al MOP es lo siguiente, que inicie un proceso a los stakeholders, a los grupos de interés, de información adecuada. Les voy a comentar que muchos de nosotros y vecinos nuestros se informaron del proyecto cuando el MOP fue
a prácticamente notificarlos de la expropiación de sus casas. Entonces, no nos parece que el Estado, ¿cierto?, no haga un proceso de participación adecuada. Que se suspendan las expropiaciones, que se genere con la comunidad un proceso de co-construcción para un proyecto que claramente tiene que respetar a las personas y al medio ambiente, y que se realice un estudio de impacto ambiental con fuerte participación ciudadana. Lo que quiere la comunidad es que no se haga finalmente este bypass por esa línea y que se mejore la actual F30. Al no mejorar la F30 y al pasar todo el tránsito hacia este bypass, claramente sectores como el comercio que está en la F30 van a verse totalmente damnificados. ¿Qué quisiéramos pedirle a la Comisión de Medio Ambiente del Senado? Que se le requiera el informe sobre el contenido de la audiencia, porque debe haber, o por lo menos debería haber un relato de lo que se trató con Maratué. Si hay acuerdos entre privados y el Estado, tenemos, ¿cierto?, el derecho de saber si efectivamente este es un proyecto que está más bien orientado a favorecer estos intereses. Por otra parte, también solicitarle al MOP y a la Contraloría General de la República los antecedentes de los pagos del fondo del fisco, porque claramente aquí se pagó $2 millones, pero una expropiación de un terreno que además lo favorece. La lógica podría indicar que si alguien le va a hacer una carretera a uno en un terreno, a lo menos ese privado tendría que haber cedido el terreno al fisco y no haber cobrado por una facilidad que el fisco le va a dar. Y por otra parte, solicitarle al CEA las razones por las cuales autorizó la ejecución del proyecto. Quiero comentarles que Canopsa, ¿cierto?, en su oportunidad en 2017, le pide al CEA una pertinencia y le pregunta si este proyecto pasa justamente al sistema. Y lo que dice el CEA, y lo habrán visto ustedes en esta comisión muchas veces, dice, mire, si usted ya nos presentó estos antecedentes, creemos que no hay impactos, diríamos, graves, y lo que se hace en definitiva es autorizar. Por lo tanto, aquí lo que nosotros quisiéramos pedir, efectivamente, que teniendo en cuenta los evidentes daños ambientales y la afectación de las personas, el CEA revise efectivamente esa autorización y la lleve a punto cero para que se pueda ingresar a un sistema, se haga un estudio de impacto ambiental. Por otra parte, nos parece adecuado, y esta es una sugerencia, nos encantaría que se pudieran revisar o generar una nueva ley que obligue a las empresas donde hay impactos manifiestos. La carretera crece el doble en cantidad de hectareaje, crece el doble, crece en longitud, y claramente buscar de alguna manera de que no se permitan este tipo de triquiñuelas que el Ministerio de las Públicas ha tomado, para que efectivamente, en vez de considerar esto como un interés nacional que además vulnera al medio ambiente y las personas, puedan pasar en forma automática estos carreteras, por ejemplo, a ser consideradas como parte de un estudio de impacto ambiental. Hay una legislación que nosotros creemos que es abusiva, en que el MOP es juez y parte, define cuando las carreteras son de una velocidad de otra, y por lo tanto, al definir una carretera con una velocidad inferior, claramente esa ley dice que no pasa al sistema de evaluación ambiental. Y por lo tanto, ojalá también pudiéramos tener en una legislación adecuada medioambiental alguna fórmula en que las comunidades organizadas, una vez que los proyectos se autoricen, pudiéramos tener de alguna manera alguna supervisión ciudadana colegiada, vale decir, las juntas de vecinos u otros, permitiesen revisar también los impactos en terreno. Estimados senadores, les agradezco que no hayan escuchado, perdónenme la velocidad, me dijeron que habían 15 minutos, así que traté de hacerlo lo más rápido posible y quedo atento a las preguntas que ustedes quieran hacernos. Muchas gracias, Flavio. ¿Va a intervenir solo usted en representación de la comunidad Puchuncaví Maitencillo? Así es. ¿La F20? Ok. Ofrezco la palabra sobre la exposición a los senadores, senadora. Senadora Allende. Bueno, yo en primer lugar agradecer la presentación que nos hizo Flavio Angelini. Hemos visto la inquietud que ha provocado en la comunidad y nos parece efectivamente que no hay mucha explicación, salvo que favorece directamente ese tremendo proyecto inmobiliario que deja muchas dudas, el por qué tenía que hacerse esta variante de esta manera. Anteriormente, a través de
personas de la comunidad hicieron llegar esta inquietud. Nosotros conseguimos una entrevista con el subsecretario. Ahí creo que hay una parte donde reconoce que tuvo efecto y de hecho se creó una cierta mesa técnica para revisar con comunidades. Nosotros conseguimos que escucharan a los Maqui, Pucallá, en fin, los maitenes que se reunieron justamente y bueno, incluso se procedió en algunos casos de indemnización de terrenos, pero claramente hay una división porque efectivamente hubo muy poca participación o nula participación y no se entiende. Tampoco en esta consulta de pertinencia, que ya sabemos perfectamente, Presidenta, que con esta consulta de pertinencia, algo que hemos tratado de decir una y otra vez en el Ministerio de Medio Ambiente, en estas consultas de pertinencia se usa mucho para esquivar justamente una evaluación de impacto ambiental. Lamentablemente, que uno de los temas que esta comisión está revisando con la superintendencia, no estamos de acuerdo y nunca estuvimos de acuerdo y no nos parece justamente de que se diga que las consultas de pertinencia son vinculantes y por lo tanto más que suficientes, punto. Entonces con esto ya no es necesario una consulta de impacto ambiental, o perdón, una evaluación de impacto ambiental. Y tiene mucha razón lo que dice don Flavio Angelini de que además el MOP tiene esta característica, si decreta que es menos de 100 o inferior a 120, no requiere entonces esta evaluación de impacto ambiental, en circunstancias que efectivamente, como aquí se ha señalado, afecta a vertientes de la calidad de los Maqui y Pucallá. Eso está claro y se le demostró al subsecretario en su momento en esta reunión que ya dije hubo hace bastante tiempo atrás en realidad. Y evidentemente afecta a todas estas especies arbóreas que hemos hablado, los naranjillos, está claramente el belloto del norte, en fin, cada uno de ellos. Entonces resulta muy frustrante, Presidente, y por eso estoy muy de acuerdo con el oficio que está pidiendo don Flavio y es muy bueno que al menos la Comisión de Medio Ambiente apruebe una unanimidad, pero es muy frustrante una vez más que cuando constatamos que la comunidad no es considerada, realmente no hay una verdadera participación, se la pasa a llevar en función de la consulta pertinente y lo que es peor, no se termina ni siquiera con la ayuda de la ley de transparencia a clarificar qué tipo de reuniones o por qué forma de indemnizar. La verdad es que cuesta entender, digamos, esos $2 millones que está diciendo Flavio Angelini porque no hay una explicación clara que justifique algo así. Entonces yo creo que eso es muy importante, estos oficios, que sobre todo recalcar esto lo que hemos señalado, la arbitrariedad que significa no someter esto a evaluación de impacto ambiental y entender, y oficio también al Ministerio de la Pública, ¿por qué no realmente mejoraron? Evidentemente la F30 en lugar de tener que estar dando vueltas con estas variantes que efectivamente parecieran tener más una cierta variable económica de ciertos intereses que un beneficio a la comunidad toda. Porque la otra pasa por una cantidad de localidades, por supuesto, que están en la zona. Y aquí la verdad es que creemos que agrede a ya condominio existente, lo que ya hemos dicho respecto a la naturaleza de ciertas especies, que naranjillo, belloto, en fin, que están allí presentes, que son muy importantes preservar, ¿sí? Y también en una zona que ya tenemos los problemas que tenemos de escasez hídrica, también importante incluso las vertientes, que ni siquiera se mencionaron. Entonces, yo creo que tiene una serie de deficiencias. Nosotros se lo hicimos ver al subsecretario, pero bueno, yo creo que esto ha seguido avanzando y comparto plenamente entonces la frustración que produce una comunidad que, repito, no se siente escuchada ni partícipe y que creo que se utiliza los peores métodos cuando siempre terminamos sorteando. Ya de por sí las evaluaciones son a veces difíciles, que sean con toda la transparencia, la equidad, que muchas veces no existe, porque muchas veces las empresas tienen unos tremendos consultores y la comunidad escasamente a veces puede tener efectivamente esa asesoría técnica. Entonces, ya de por sí es bastante desequilibrado, que lo hemos visto muchas veces, pero peor aún que se usa estos instrumentos para incluso sortear esto. Entonces, sería muy interesante que oficiáramos a todas y cada una de las partes que aquí se ha señalado, porque la verdad es que no se entiende. A la superintendencia, al MOP, entiendo que CONAF también tiene su propia opinión, sería bueno también que fuera considerada. En fin, en resumen, Presidenta, lo que ha señalado don Flavio Angelini tiene toda la razón. Nosotros se lo hicimos ver al subsecretario en su momento y creemos que se ha actuado con muy poca consideración hacia la comunidad. Muchas gracias, senadora Allende.
Sigue ofrecida la palabra. Virginia, tiene la palabra. Está sin micrófono. Estoy ahí. Ahí. Agradecer muy sinceramente esta oportunidad de haber presentado de inquietud que no solo nuestra, sino que de toda la comunidad, de los agricultores, de los comerciantes, de toda la gente del pueblo maitencillo y de todos los pueblitos que hoy día están viendo interrumpida su tranquilidad con este tremendo trazado que los parte por la mitad, muchos de ellos. También quisiera agregar dos detalles, porque la exposición fue muy completa, es que ¿para qué sirven entonces los decretos supremos? Nosotros hemos investigado, el belloto del norte es una especie protegida y está protegida por el decreto supremo número 13 de 1995 del Ministerio de Agricultura. El naranjillo también está protegido como especie vulnerable por el decreto supremo 18 del 2016 del Ministerio del Medio Ambiente. El tayú del norte también está como una especie vulnerable, protegida supuestamente por el decreto supremo 51 del 2008 del Ministerio SECPRES. Entonces, ¿qué valor tienen estos decretos si después lisa y llanamente son talados estos árboles sin ningún miramiento por lo que dispuso la ley? Y el otro detalle que quisiera agregar es que cuando el 10 de diciembre del 2019 recibe el ministro Alfredo Moreno a la familia Lería Luxich para este proyecto Maratué, curiosamente, y bueno, no hay ninguna información respecto de lo que fue esa entrevista, a los 10 días se emite el decreto donde se cambia el trazado. O sea, fue tremendamente impactante, ¿no? A los 10 días se cambia el trazado y eso sería, y genera toda esta cantidad de inconvenientes que Flavio ha expuesto muy bien. Eso es. Muchas gracias, Virginia. Sobre todo, Flavio. Sí, quisiera hacer un alcance, pero la verdad es que nadie de la comunidad pretende estar en contra de las autopistas nuevas. Creo que este tema no es un tema talibán en que uno no quiera que exista modernidad y las autopistas tienen una ventaja en que se supone que si están bien hechas mejoran, evitan los accidentes, mejoran la calidad de vida de las personas. Pero toda la comunidad de Maitenes, Pucalán, Maitencillo, etcétera, se pregunta a quiénes beneficia, porque en general estas variantes, lo que llamamos la rentabilidad social, el ROE social, ¿cierto? El retorno sobre la inversión social es cero aquí, ¿ah? Porque en general lo único que hace aquí es mejorar a Canopsa con uno o dos peajes, y este tema de Maratué, que latamente que la senadora Allende también está muy bien, diríamos, en su zona, ¿ah? Entonces, sí, hay que pedirle al ministerio, porque el ministerio dice, mire, esto es de interés nacional, pero nosotros podríamos entender que Nogales Puchuncaví es de interés nacional. Ya nos hace poco sentido que sea Puchuncaví Maitencillo cuando existe, como dijo la senadora, la F30. Nadie ha hecho una evaluación del impacto económico de dejar a todos esos comerciantes, cientos de comerciantes, ¿eh? Hay restaurantes, hay artesanos en la madera, hay gente de artesanía distinta. Toda esa gente, el flujo se les va a ir, porque claramente mucha de la gente que se va a otros balnearios va a preferir una carretera de alta velocidad que la F30 hoy día que se circula a baja velocidad. Nosotros hicimos un recorrido, lo hemos hecho varias veces, la F30 puede ser ampliable fácilmente, nos da la impresión de que hay una faja fiscal ya hecha, diríamos. Hay sectores, por supuesto, en que hay algunos problemas que hay que solucionar, como toda carretera, pero la lógica indicaba que la F30 fuera mejorada. Otro antecedente, imagínense que toda esa variante va a ser utilizada por la zona industrial de Quinteros, Puchuncaví. La salida de camiones con ácido sulfúrico, sustancias peligrosas, NACH, etcétera, que van a pasar por sectores poblados, porque la otra carretera ya existe, hay que tomar las condiciones, pero aquí se va a aumentar el riesgo a sectores que no lo tenían. Entonces, claramente, esos camiones lo que van a hacer ahí hoy día es bypasearse
diríamos, la cuesta de Puchuncaví que va hacia Nogales, y por otra parte con eso se van por el sector de Papudo, porque se van a eximir de la cuesta del túnel del Melón. Entonces, hay mucho interés en juego, y al final lo que nosotros decimos, siendo Puchuncaví una zona de sacrificio, latamente conocida por todos, ahora tiene que el resto de los habitantes de Puchuncaví tener otra forma de sacrificio, que es terminar con la vida que conocemos de tranquilidad de un montón de 158 familias que viven ahí, que están permanentemente viviendo o que tienen su segunda casa ahí, más todas las comunidades agrícolas. Marcelo Fernández, la gente de Maitenes, Pucalán. Ricardo Quero, todo. Con algunas presiones hemos logrado que algunas partes del proyecto se modifiquen, ¿eh? Porque el MOP está mirando que hay una oposición ciudadana. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Estado de Chile? De hacer un proyecto que no quiere la comunidad, cuya rentabilidad social es cero. ¿Ah? El retorno es cero. Entonces, por eso que es importante, como dice la senadora Allende, mandar estos oficios, preguntar sobre los acuerdos con los privados, preguntar sobre la rentabilidad de esto y tratar de, en el futuro, ¿cierto?, que el Ministerio de las Públicas nunca más pueda erigirse en juez y parte y decir, esta carretera es de menos de 100 y por lo tanto no pasa por el sistema. Fíjese que el sistema de evaluación ambiental le toca a todos los chilenos por igual. Se da el caso que algunas municipalidades están teniendo que hacer, por ejemplo, ciclovías de 5 kilómetros y pasan al sistema. Y una carretera de 61 kilómetros de 200.000 millones de pesos no pasa al sistema. Entonces, no hay lógica en tratar a una municipalidad chica con una ciclovía de 5 kilómetros, con el MOP, que es un ministerio gigantesco, con 64 kilómetros, 4 vías, más de 300 hectáreas de intervención en áreas protegidas, intervención en todo, en la biota, muy fuertemente. Le entregamos a la justicia un estudio del impacto arqueológico, y como antecedente, con esto no quiero ser infiel a lo que nos comentó hace poquito el municipio de Puchuncaví, al parecer el área de Quiriyuca, ¿cierto?, va a ser considerada como un área de humedal, ¿cierto? Está pronto a salir en las próximas 2 o 3 semanas. Eso haría cambiar radicalmente este proyecto, porque ya no es lo mismo pasar con una carretera que corte la capa freática, vale decir, el suministro de agua que viene, en este caso desde la cordillera, ¿cierto?, hacia la costa, a un humedal como Esquiriyuca, donde hay más de 170 hectáreas. Eso se supone que va a ser un área protegida de 170 hectáreas, donde va a pasar ahora esta variante también de que va hacia Maitencillo. Por lo tanto, eso habla de que no se hicieron los estudios adecuados y se tomaron decisiones de otra manera, digamos. ¿Ah? Perdone por lo lato de la exposición. Oye, te agrego por último, Virginia. si es posible, te agrego por último el tema, volviendo a la rentabilidad social del proyecto. Acá todas las comunidades que se han nombrado no poseen agua potable. Qué importante hubiera sido que esto se hubiera priorizado por sobre algo tan absurdo como este proyecto, con un trazado tan nocivo para todas las comunidades de la zona. Y por último, también algo que nos mereció curiosidad. Escarbando y buscando antecedentes, la Cámara Chilena de la Construcción declara que el costo de 1 kilómetro de carretera debiera ser del orden de $1 millón. Aquí es de $5 millones. Nos preguntamos por qué. No sabemos qué es lo que hizo subir tan fuertemente a quintuplicar el costo del kilómetro. Y eso es. Virginia, yo les quiero agradecer por su exposición. Yo quiero tomar el acuerdo porque ustedes han solicitado 3 oficios. Uno, que a raíz de la reunión por plataforma lobby que sostuvo el Ministerio de Obras Públicas con la inmobiliaria Maratué. O sea, efectivamente, los contenidos y cuáles son los acuerdos que se adoptaron en esa reunión entre el Ministerio de Obras Públicas y Maratué. Entonces vamos a oficiar como Comisión de Medio Ambiente al Senado al Ministerio de Obras Públicas. También ustedes solicitan una segunda instancia que está en la presentación, solicitar al Ministerio de Obras Públicas y a la Contraloría General de la República
antecedentes sobre el proceso de expropiación a los propietarios de Maratué y Agrícola El Refugio Limitada. Ahí entiendo que son cerca o más de 1.500 millones de pesos que se destinaron al proceso de expropiación en el marco de este proyecto de autopista. Y por último, y que me parece que es muy pertinente, sobre todo en relación al trabajo que nosotros realizamos, al Servicio de Evaluación Ambiental, las razones que sustentaron la autorización para la ejecución del proyecto. Y creo que ahí también tenemos una tarea como comisión, porque claramente, y ustedes lo han dicho muy bien, el Ministerio de Obras Públicas, con un proyecto que define el propio ministerio, es juez y parte para decir, mire, el criterio de la velocidad va a ser inferior, y justo coincida que ese criterio es el que deja fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental a un proyecto de esta naturaleza. Nosotros coincidimos, hemos conocido otros casos de esta simetría, que el ejemplo que colocaba Flavio Angelini, cuando una municipalidad en un proyecto que puede tener mucha adhesión ciudadana como una ciclovía, tiene que sortear, a nosotros nos parece que está bien el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero los caminos son, todos lo sabemos, más si estamos hablando de autopistas que tienen impactos bien adversos sobre los distintos ecosistemas. Y acá hay humedales, hay cursos de aguas, hay especies protegidas, ustedes hablan del belloto del norte, del naranjillo, y acá lo que ocurrió es que a través de la consulta de pertinencia se omite el proceso de evaluación de impacto ambiental, vulnerar un principio que es el de participación ciudadana, que es principio rector de la ley 19.300. Yo coincido en eso, así que esperamos tener respuesta prontamente, hacérselas llegar a ustedes como organización, pero claramente este no es un proyecto pequeño, tiene impacto ambiental y a través de la pertinencia una vez más se ha eludido hacer este ejercicio, que probablemente hubiera tenido resultados distintos también, porque yo de acuerdo a lo que escucho también aparece la duda como si hay coincidencia o no respecto a una reunión lobby y el cambio de trazado. Acá se cambia el trazado de una naturaleza. Entonces, evidentemente creo que ahí se tiene que, y le hacemos el llamado desde acá también al Ministerio de Obras Públicas. Yo participé durante un tiempo también en esa comisión. Nosotros entendemos que tenemos que dotar de servicios de infraestructura y conectividad a las comunidades, pero tiene que ser coherente con los procesos de desarrollo de cada comunidad, y esto tampoco está ajeno a un tema que, bueno, la senadora Allende siempre lo ha planteado, especialmente durante su presidencia, que tiene que ver con las zonas de sacrificio. ¿Ah? Entonces, esto no tiene una lógica aislada a un problema ambiental que ha marcado bastante la agenda en esta comisión del Senado. Así que, adoptado el acuerdo, vamos a enviar los oficios que nos han requerido. Si efectivamente se requiere adicionar algo, veámoslo a través de la Secretaría de Magdalena Palumbo, y cuando quieran también reiterar una conversación en este espacio, por supuesto que las puertas abiertas. Yo les quiero agradecer porque no teníamos antecedentes tan claros respecto al impacto que está teniendo esto, y dejar este principio si es legal o no es legal, y ver cómo impactan los proyectos, y vamos cambiando de paradigma también en ese sentido. El senador José Miguel Durán ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, senador. Solo pedir que al minuto que lleguen los documentos, de acuerdo al contenido y las respuestas, evaluar con quienes hoy han estado presentes en la Comisión de Medio Ambiente, si es necesario una comisión especial, con el objetivo de poder invitar al Ministerio de Obras Públicas y poder transparentar la información que ellos nos estén entregando. Creo que desde esa manera vamos a dar mucho más tranquilidad al señor Flavio Angelini, a la señora Virginia Radwig, como representantes obviamente y personas afectadas en relación a lo que hoy están sufriendo, y por lo tanto así también nosotros cumplimos con nuestro deber de salvaguardar la institucionalidad. Gracias. Gracias, senador Durana. Entonces, si se requiere también la convocatoria del Ministerio de Pública, sin duda que lo haremos. Creo que es importante que se nos explique respecto a los alcances e impactos de este proyecto y el estado del arte en el que está actualmente. Bien, muchas gracias por todo, la gentileza. Estaremos Muchas atentos. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.
Muy bien. Luego. Éxito en sus gestiones ahora. Sí. Muchas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente. 3 ahí. Nos retiramos entonces. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, que estén Que bien. estén bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Adiós, Magdalena. Ok. Estimados colegas, hemos abordado los 2 puntos de la tabla de hoy. Vamos a ver y resolver finalmente el tema del protocolo que tenemos pendiente con el Ministerio de Medio Ambiente en el marco de la iniciativa de Ley Marco de Cambio Climático. Hay informarles que me he comunicado con la ministra. Estamos definiendo en conjunto con los senadores y el Ministerio de Medio Ambiente la comisión que va a trabajar la revisión respecto a condiciones de modernización y mejoramiento del trabajo de la Superintendencia de Medio Ambiente. Esperamos tener una propuesta pronto en ese sentido. Y también respecto, mañana vamos a resolver finalmente el tema de la respuesta a la Contraloría y la votación de los 2 artículos que habían quedado pendientes, y con eso ya estaríamos en condiciones de pasar con el proyecto a la sala y ya darlo por despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. Así que les propongo que mañana empecemos resolviendo esos 2 puntos. Es algo que vamos a trabajar durante la tarde también con los asesores, y nos veríamos mañana porque ya hemos cumplido con la tabla de esta sesión. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Hasta mañana y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Mañana. Luego. Nos vemos. Recording stopped.